Durante 7 semanas, el barco Mary Rogers lucha incansablemente por doblar el Cabo de Hornos, el paso marino más peligroso de la Tierra. La fatiga consume tanto a la tripulación como al patrón, Den Colin, quien apenas puede conciliar el sueño y se obsesiona por una norma de navegación característica del Cabo de Hornos. Pase lo que pase, a poniente, a poniente. El barco Mary Rogers se enfrenta a fuertes marejadas y borrascas despiadadas que amenazan con destrozarlo. La tensión constante sobre el viejo barco de madera lo lleva al límite, provoca la apertura de sus costuras y obliga a la tripulación a turnarse en el bombeo del agua 2 veces al día. A pesar de intentar en numerosas ocasiones bordear el Cabo de Hornos, el implacable viento del oeste lo fuerza a retroceder una y otra vez. Sufren una borrasca tras otra, hasta acabar dentro de los hielos antárticos. Incluso cuando pretenden pasar por los estrechos de Lemaire, una tormenta feroz los obliga a huir para evitar terminar siendo un naufragio entre las afiladas rocas. Prueban ir rumbo a las rocas de Diego Ramírez. Pero al vislumbrar un cementerio de barcos, recordatorio de la fragilidad de la vida en el mar, alcanzan a salvarse. El Mary Rogers resiste un ventarrón despiadado mientras navega entre bordadas, con la inclinación del barco amenazando con hacerlo zozobrar. La vela mayor y cangreja son arrancadas como si fueran papel, junto con otras 5 velas más. La presión del agua sobre las cubiertas obliga a la tripulación a taladrar agujeros en la regala. El capitán Den Colin, en medio de una lobreguez plomiza y una serie interminable de inclemencias, apenas vislumbra el sol en semanas. La vida a bordo del Mary Rogers se torna sombría y agobiante, con los marineros agotados, sufriendo las inclemencias del tiempo y luchando por mantenerse despiertos durante las guardias nocturnas. George Doretti, el único pasajero a bordo, un amigo de los armadores, pasa las noches boqueando y resollando en su litera. A mediodía, su aspecto demacrado se asemeja al de los marineros más enfermos. A la hora de comer su ánimo empeora, al ver sentado a la mesa al capitán Colin y su primer oficial. El capitán mastica, y gruñe contra Dios por someterlo a él y su barco, a semejante vendaval. Siempre que se encuentra con George Doretti le hace saber que es un Jonás, es decir, alguien que se embarca y trae mala suerte al barco. George Doretti no puede evitar pensar del primer oficial. Qué persona tan egoísta, cobarde, sin alma ni corazón, temeroso en todo momento del capitán Colin, que da un trato abominable a los tripulantes. El tigre y la hiena. ¿Por qué Dios consiente su existencia? George Doretti despierta la mañana del sábado siguiente, con una sensación de movimiento en el barco. Al subir a cubierta ve que el viento del sureste impulsa al Mary Rogers a una velocidad sorprendente con rumbo al poniente. El domingo, con la distancia recorrida y la esperanza de doblar el cabo, el viento comienza a decaer, mientras el oleaje pierde fuerza. Ambos turnos de guardia trabajan incansablemente para aprovechar cualquier respiro del clima y continuar avanzando hacia su destino. Más tarde, cuando el sol por fin calienta la cubierta del barco y a sus tripulantes, ocurre un incidente, presenciado por George Doretti. Se oye un grito desde lo alto de la verga del sobrejuanete de «Hombre al agua». Al momento le lanzan un salvavidas por la borda, y el marinero llamado Mop se sujeta a él. Sin embargo, y a pesar de los gritos de alarma, el capitán Den Colin no detiene el barco y continúa el rumbo hacia poniente. Nadie habla ni se mueve. Los hombres observan la escena con rostros aterrorizados. Mop se ve por un instante en la cresta de una ola y enseguida desaparece. Posteriormente, durante la hora de la comida en la cabina, George ve al capitán Den Colin, masticando con glotonería y engullendo la comida con toda placidez. Horrorizado por la indiferencia del capitán ante la vida de su tripulación, George lo confronta. Un bote pequeño podría navegar fácilmente en un mar semejante y llevarle de vuelta al Mary Rogers. Pero no se podía hacer eso y seguir rumbo a poniente al mismo tiempo, ¿verdad? El capitán, sin inmutarse, justifica su inacción culpando al clima, y es apoyado por el primer oficial, quien dice: Si hubiésemos virado el barco, se habrían partido los palos. Tras aquel incidente, George hizo que le sirvieran la comida en su camarote. Al concluir la semana, el capitán Cullen arrincona a Doretti en cubierta y le pregunta: ¿Qué va a hacer cuando lleguemos a Frisco? Voy a pedir una orden de arresto contra usted.
Voy a acusarle de asesinato y espero que le cuelguen de una soga por su crimen. Está muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Una semana después, George Doretti está tranquilamente observando el mar, no sabe que es vigilado por el capitán. El capitán aprovecha que al nadie lo ve y libera la escota de la vela Stay. El pesado motón surca el aire y golpea la cabeza de Doretti matándolo instantáneamente. El primer oficial se da la vuelta y ve que la vela de Stay se balancea de un lado a otro, y dice: Yo mismo había amarrado esa escota con nudos dobles. Nadie vio en ese momento el cuerpo de George. ¿Amarrado? Usted no sería capaz ni de amarrar a su abuela. Cállese, maldito bastardo. Y Dan Cullen dio la discusión por finalizada. Más tarde, cuando el cuerpo de Doretti es descubierto, Dan Cullen finge sorpresa. En su cuaderno de navegación escribe: El marinero Carl Brun cayó al mar desde la verga de Sobre Juanete durante una galerna. Ningún bote de salvamento habría sobrevivido en semejante oleaje. Con frecuencia había advertido al señor Doretti del peligro que corría al pasear tan despreocupado por cubierta. La escota mal amarrada de la vela de Stay fue la causa del accidente, un accidente que lamentamos profundamente, ya que el señor Doretti se había ganado la estima de todos. El capitán Dan Cullen cierra el cuaderno de navegación y enciende un cigarro. Siente cómo se alza la proa del barco y corta las olas limpiamente. Una sonrisa de satisfacción se dibuja poco a poco en su tostado rostro barbudo. Niente es un relato escrito por Jack London, reconocido viajero, marinero, corresponsal de guerra y prolífico escritor. Esta narración forma parte de una colección de cuentos de terror marítimo, publicados en el libro Aguas Profundas de la editorial Valdemar. La antología y traducción fueron realizadas por José María Nebreda.